Bienvenidos a la redacción del Debate. Intentó resistir, pero no ha podido ser. Hoy, a debate, la caída de Boris Johnson. Luis Ventoso, director adjunto del Debate, bienvenido. Hola, buenos días. Carmen de Carlos, redactora jefe de Internacional, bienvenida. Ramón Pérez Maura, director de Opinión, bienvenido. Encantado. Al final ha sucedido lo que iba a suceder. Sí, yo creo que esto se veía venir desde hace días. El domingo pasado publicaba un artículo en el Debate titulado La caída del bufón y me temo que eso es lo que ha ocurrido 4 días después. Su gestión del gobierno ha sido una cosa que desordenada y con múltiples objetivos que se iban cruzando y que poco a poco iban dañando su imagen. Recordemos que ganó las últimas elecciones con una mayoría que no se veía desde tiempos de Thatcher en ningún partido, no en el Partido Conservador, tampoco el Partido Laborista lo había conseguido con Blair, y se ha comido esa mayoría en apenas 3 años, no era 3 años. Una catástrofe para el partido. ¿Cómo valoráis este paso atrás que da Boris Johnson, que parece ya definitivo? Bueno, da este paso atrás a punta de pistola prácticamente, porque anoche todavía se resistía como gato panza arriba y decía que no, que él iba a cambiar. Yo estuve siguiendo la transmisión en la BBC del comité y la sesión era casi como de colegio. Le decían de todo menos bonito, entre otras cosas, le hemos perdido el respeto, usted no es una persona de fiar, usted tiene doble moral. El Reino Unido no puede darse el lujo de tener a una persona como usted como primer ministro. Y él decía, voy a cambiar, le prometo que voy a cambiar. O sea, era una cosa casi pueril. Y porque la dimisión en cascada de tantos colaboradores, porque parece que son todos ministros, pero no son ministros, porque los ministros que tiene de verdad Boris Johnson son 20. Lo que pasa que luego ese gobierno es un gobierno lleno de secretarios de Estado, de subsecretarios, y en total la suma pues son 30 las divisiones, pero 5 ministros, y ya cuando estás entre la espada y la pared y te han llevado al rincón, no le ha quedado más remedio, porque o dimitía ahora o le hacían dimitir el lunes. Sí, lo tenía muy difícil porque en el sistema británico el poder de los diputados en realidad es mucho mayor que España y no es un sistema tan presidencialista. Pero yo creo que la gracia de esta historia, gracia entre comillas, atiende a la naturaleza del personaje, lo novelera que es. Esto que acaba de decir Carmen de prometo que voy a cambiar, es que no podía cambiar, su naturaleza era la mamarrachada, un personaje un poco Falstaff, y los precedentes eran aterradores. Cuando pasó por el Foreign Office como ministro de Exteriores, los burócratas de allí decían que era increíblemente desorganizado. O cuando le dijeron, uno de los columnistas más prestigiosos del Reino Unido, Matthew Parris, que fue diputado Tory, decía, es deshonesto, traidor, mentiroso y vago. O sea, aquí no había nada, estaba todo encima de la mesa, y es que era así. El tipo era un caos. Trabajaba mucho, pero solo a mayor gloria de su propia figura. Pero enamoró al público porque realmente tenía un punto muy gracioso por su irreverencia. Por ejemplo, me acuerdo cuando era candidato a alcalde de Londres, uno de sus lemas de campaña fue: si votas Tory acabarás teniendo una mujer con testas más grandes y tendrás un BMW M3. Bueno, esto es absolutamente atípico. Y le votaban. Es que lo increíble del personaje es que durante su mandato como primer ministro ha sido el mismo Boris de siempre. O sea, no es que haya llegado aquí y se haya vuelto loco, no, para nada. Este es el personaje real, que no engañaba a nadie, o te engañabas tú a ti mismo si querías engañarte cuando le votabas. Pero es que ha sido perfectamente coherente, si puede ser coherente con lo que ha sido su trayectoria política, política y profesional, porque hay que recordar que del Times de Londres lo echaron porque le pillaron mintiendo en un artículo. No, se lo inventó. Bueno, llámalo como quieras. Vamos a ver, habría que llamarle Boris Gepetto, porque es que vamos, no, los precedentes cada vez que salía delante con el micrófono, haciendo una mentira detrás de otra. Es que estuvo sancionado por el propio Partido Conservador. Él tenía una novia histórica de él, Petronella, que era una periodista, que eran legendarios porque andaban por los taxis y él le daba al taxista un cassette de Puccini y cantaba allí las arias en el taxi y tal, con una botella de champán. A esta mujer la deja embarazada, se monta un gran follón, la hace abortar y entonces él niega que todo es mentira, dice que es una montaña, una pirámide de mentiras, es la palabra que utiliza, y el partido lo sanciona, pero no por el escándalo sexual, sino por mentir al público sobre la realidad del asunto. O sea que los precedentes eran tremendos. Lo que pasa es que además ya no es solo la mentira, porque todo el mundo, como tú bien decías, Ramón, sabía quién era Boris Johnson.
O sea, el personaje estaba perfectamente definido y a quién votaban, sino la última mentira. Era ya la que pone de manifiesto esa condición que tiene, que es una moral. O sea, totalmente, Sí. ¿no? Y entonces cuando dicen, mira, que es que te está llegando tu propia gente, te dicen que fulanito, cada vez que se toma 2 copas, que va directo a mi cremallera. Todo. Y él niega saberlo, se hace el loco, se hace el distraído, bueno, y finalmente le dice, mira, es que usted ha tenido sobre la mesa este informe. Y él mismo se desdice, y como, es que se me ha olvidado, se te ha olvidado que resulta que uno de los tuyos, uno detrás de otro, estaban siendo abusados o acosados sexualmente por tu ministro, y metes no a uno, sino a 3 ministros bajo sospecha de acoso sexual. A mí me parece con esa frivolidad de decir, ay, se me olvidó. Esto no se te puede olvidar. Pero políticamente ha estado a la altura de las necesidades del Reino Unido. Tampoco acordaos del... Él fue uno de los grandes promotores del Brexit. Él en eso ha sido coherente siempre. Él ha sido, desde que fue corresponsal del Times en Bruselas, él siempre fue un euroescéptico. Eso hay que reconocerle, que ahí no ha habido ningún cambio ni ningún desvío. Ahora, cuando fue la campaña del Brexit, del referéndum, que Luis y yo estábamos en Londres, era una sucesión de mentiras las que se decía sobre las realidades de lo que costaba. Es famosísima el autobús que circuló por Londres diciendo lo que se gastaba la Unión Europea y los británicos, los millones que tenían que aportar los británicos a la Unión Europea para pagar las vacas españolas. Oiga, mire usted, es que aquello no se sostenía de ninguna, eran cifras completamente inventadas, les daba igual. Y cuando ganan el referéndum, dimite el primer ministro y se convierte Theresa May en primera ministra, que era partidaria del Brexit pero muy moderada, y él desde dentro y desde el Foreign Office, donde era secretario del Foreign Office, se dedicó a intentar derribar a la primera ministra y lo consiguió. O sea, era un desleal con todos, permanentemente, un mentiroso, y bueno, le votaron. Aquí yo creo que es muy interesante por qué el país se entrega a él a pesar de todos los precedentes. Yo creo que él enarbola la bandera nacionalista, que el Brexit en realidad era como Cataluña, tenemos que ser los dueños de las riendas de nuestro destino. Se pone al frente de eso, y luego también hay un momento en que está eclosionando el populismo y hay un desprecio de la política tradicional, en lo que se llama los expertos, y es como si el pueblo inglés de repente, digo inglés porque es el grueso del país en volumen, es Inglaterra, dijese, bueno, nos vamos a pegar un desahogo y vamos a pasarlo bien con este personaje. También hubo un poco de eso, ¿no? El nacionalismo, y ahora vamos a pasar de todo con este tío. Hasta el punto llega la cosa que cuando ganan las elecciones hay un debate televisado con Corbyn que es muy gracioso, porque hay un momento dado que dice Boris, la verdad importa en política, y se empieza a partir de risa todo el público, pero aún así arrasó y ganó la mayoría absoluta. Y esto ha sido un poco como el despertar, de repente la política se vuelve a poner seria, porque hay una guerra en Europa, porque la economía es fatal, porque hay una epidemia, entonces el pueblo empieza a decir, oye, igual el bufón ya no tiene tanta gracia, hay que ir volviendo a otra cosa, ¿no? Él deja de ser el líder del partido. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué va a pasar durante los próximos meses? Bueno, primero, en el Partido Conservador hay un órgano que no tenemos ningún paralelismo con él en otros países, que se llama el Comité 1922, que son parlamentarios y que el presidente del Comité 1922 tiene muchísimo poder en el partido, aunque solamente eso es ser uno de los que más manda. Entonces, ellos son los que le hicieron la moción de confianza hace unos meses, que él ganó con 140 y tantos votos en contra de su grupo parlamentario, que eso ya anticipaba el final que hemos visto. Ahora no se podía convocar, porque teóricamente en un año no se podía volver a convocar una moción de confianza, y es el Comité de 1922 el que tiene que decidir cómo se procede a partir de hoy. Lo que ha dicho él es que dimite hoy como presidente del Partido Conservador, pero que sigue en funciones hasta octubre como primer ministro para dar un tiempo, para que se haga el proceso de elección. Como ese proceso de elección no está muy claramente definido, puede que le dejen quedarse o puede que le quieran echar de un día para otro, ¿eh? Eso también podría ocurrir, aunque es más complicado echarle. Cuando David Cameron dimitió y fue elegida Theresa May, hubo un periodo también, pues él dimitió el día del referéndum, perdón, que era en junio, y el proceso de sucesión de Theresa May
terminó en septiembre, no recuerdo exactamente las fechas exactas, pero fue todo el verano. Ahora tienen que definir exactamente cómo van a hacer ese proceso. Sí, pero él ha expresado su deseo de quedarse quedarse hasta octubre, sí. hasta otoño. Pero pueden perfectamente decir que no, porque es ese comité que está formado también por subcomités. Sí. Y entonces vamos a ver si le dejan o no le dejan, porque es como prolongar la agonía. Bueno, el chicle de la sí, agonía sí. ya lo ha estirado muchísimo. Anoche se especulaba incluso que a mala leche podía intentar convocar elecciones y después de mí el diluvio. Eso también se Eso hablaba. podría hacerlo, pero él ya ha dicho Pero que una no. vez que ya ha dicho que dimite como presidente del partido, no creo que pueda hacer eso. Vamos, no estoy seguro constitucionalmente que lo pueda hacer. Un primer ministro en funciones es que no es el líder de su partido ya. Y en el Reino Unido el concepto de líder del partido es fundamental. O sea, no es como aquí si él es el presidente o no es el presidente o el secretario general de un partido. Yo creo que anoche perdió una oportunidad, pero tú has hecho antes un mini paralelismo con el tema de Cataluña. Y yo creo que es de las pocas ocasiones en las que él sí asume una conducta y una responsabilidad de que es una cuestión de Estado con la que no se puede jugar. Porque ayer mismo mandaba una carta a la presidenta de Escocia y le decía: oye, mira, yo lo lamento muchísimo porque insisten en convocar el referéndum y necesita la luz verde de Londres. Yo, pese a estar en la situación en la que estoy, no puedo autorizar a que convoques un referéndum de autodeterminación. Que todo además tiene que ver es el efecto colateral de las decisiones que él ha hecho, cómo ha llevado la ruptura del Brexit, etcétera, etcétera. Y lo mismo el ambiente que ahora mismo y el clima que ha generado en Irlanda. Hombre, es que él había tomado unas decisiones tremendas. Por ejemplo, la decisión de romper unilateralmente el acuerdo del Brexit en Irlanda del Norte. Claro. Eso va totalmente contra la tradición legalista británica, era un disparate. Entonces ahora una situación mala, porque ellos en realidad lo tienen bastante mal. Tiene el país muy averiado, tiene un problema en Irlanda del Norte, tiene el pulso independentista escocés, donde la líder de allí está diciendo que podía hacer elecciones plebiscitarias si no le dejan hacer el referéndum, y tiene el problema de que económicamente el Brexit pues, va pasando sus facturas, ¿no? Entonces no. Y luego hizo cosas, por ejemplo, lo de largar a Ruanda a los refugiados, y que son cosas que iban contra la tradición de la democracia británica, ¿no? Me decía esta mañana un buen amigo corresponsal en Madrid, no diré de cuál, pero de un periódico británico, que después de todo lo que hemos visto y de lo de Ruanda, casi podíamos pedir los ingleses, decía él, a Ruanda que nos mande un gobierno interino mientras conseguimos resolver esto. Es que yo creo que también habría que hacer un perfil psicológico del personaje, porque no es normal. Un hombre que además ha actuado, que parece muchas veces sin filtro, todo fruto del impulso, cero empatía. ¿Cómo vas a mandar a los refugiados a Ruanda? O sea, es que es una cosa que no entra en cabeza humana, y menos con la historia británica. Yo creo que igual es que le ha faltado un buen diagnóstico, que no lo tiene. Hombre, lo que es interesante también desde ojos españoles es que al final los que somos admiradores de la democracia británica estamos un poco decepcionados por ver que este hombre parecía que iba a aguantar, pero no. A diferencia de aquí, que al final mentira salió gratis, porque aquí han pasado cosas más graves que las de Boris Johnson. Boris Johnson no está 2 veces condenado por el máximo tribunal de su país por un delito inconstitucional de un estado de alarma abusivo. Pues ahí al final la democracia ha funcionado y lo han echado, aquí no ha pasado. Esa es una diferencia que yo creo que es muy notable, muy interesante. ¿Nos atrevemos a dar nombres de posibles candidatos a sustituir a Boris Johnson? Pues sí, mira, yo si tengo que apostar, apostaría por la actual ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, que por cierto no ha dicho esta boca es mía, aunque está de viaje, pero que ha sabido mantener siempre un equilibrio muy adecuado. Luego se habla de Ben Wallace, que es el de Defensa, y también de Sunak, que es el de Hacienda, el segundo que dimite ayer y que era como el cerebro, el que tenía en la cabeza cómo manejar la economía en el Reino Unido. Esos son los 3 que están en la quiniela. Luego están los espontáneos o los tapados, ¿no? Pero puede ser En la cualquiera. quiniela hay uno más, y yo además debo decir que le conozco bastante bien, que es Nadine Zahawi, el nuevo canciller, el que asumió antes de ayer o ayer el cargo de canciller. Este es un personaje muy singular, es iraquí de nacimiento. En la actualidad es el diputado por Stratford-upon-Avon, el pueblo de Shakespeare, donde nació Shakespeare. Es un tipo con la cabeza muy cuadrada y ha sido un firme defensor de Boris Johnson todo este tiempo, pero son 2 personalidades radicalmente opuestas, no tienen nada que ver el uno con el otro, son completamente distintos. Yo a Nadine lo he tratado bastante
y sé que lleva meses planeando su propio futuro en un contexto como este. No sé al final qué es lo que ocurrirá, pero por lo que he visto en las encuestas del Telegraph esta mañana, le dan 9-1, al que mejor le dan, que es a Liz Truss, le dan 4-1, o sea que tampoco está tan lejos. De cualquier forma, el perfil que salga yo creo que va a ser totalmente distinto. Esto es como en las películas cuando cambias de protagonista, entonces buscas que sea una mujer o que sea de color, si era blanco, en fin, tiene que ser alguien que cambie. Es muy complicado porque el debate de fondo sigue siendo el tema de Europa. El Boris representaba el dominio del sector más radical del brexitismo. Están muy parecidos a él, ¿eh? Y por eso, que puede ahí pasar otras cosas. O puede pasar. Bueno, ellos van a aguantar el poder lo que puedan, no van a convocar elecciones ni de broma, porque ahora está un poco más alto el laborismo. Entonces ahí a ver qué corriente se impone, porque por ejemplo, que está ahora metido allí en Rees-Mogg, eso es un espectáculo. Ese sector, Tom Rees-Mogg, sí. a ver qué pasa con todo eso. Bueno, que es otro que es la antítesis como persona de Boris Johnson y le era fidelísimo. Sí. Porque él se sometió, él se plegó a todo eso sin complejos. Entonces ahora ahí pueden aparecer otras El opciones. euroescepticismo, era tan radicalmente euroescéptico como Boris. Bueno, que hay que decir, ojo, que Boris Johnson, el día antes de decantarse, no, el día que se decanta, ahí se ve también la naturaleza moral del personaje, publica 2 artículos y dice: anoche estuve agonizando entre ponerme con el Brexit o no. Entonces he hecho 2 artículos y en uno razonaba que en contra del Brexit y en otro en tal, y ponía abajo. Al final me he inclinado por el segundo, porque él fue una decisión en parte estratégica. Es verdad que él era euroescéptico antiguo, pero euroescéptico de la coñita, de esto de Bruselas, tal, pero luego también tenía declaraciones como alcalde en Londres a favor de la Unión Europea, de tan recientes como el año 2013. Entonces estuvo allí haciendo un simulacro, he agonizado entre mi lealtad al primer ministro Cameron y tal. Al final se metió en el Brexit con mucha inteligencia, como el camino más rápido para llegar al poder, y le salió bien, de hecho. Os dejo un último turno de palabra muy breve para concluir, Luis. Bueno, ha sido toda una broma. Por ejemplo, cómo manejó el COVID, fue sensacional. Empezó diciendo la olímpica insularidad, no, aquí inmunidad de rebaño, no vamos a hacer nada. Luego está él muy fastidiado, que estuvo muy mal, acto seguido se hace creyente del COVID, vacunación universal, pues lo ha manejado todo un poco así, ¿no? Yo creo que al final la política te pasa factura. O sea, no puedes ir por la vida el vale todo, primero yo, luego yo, después yo. No puedes estar mintiendo a la población permanentemente, no puedes tomar decisiones de Estado que perjudican a tu país y pensar que aquí no pasa nada, y no puedes ser el chistoso de la clase sin conocerte los apuntes. Y al final, pues bueno, a cada chancho le llega su San Martín y le ha tocado. Yo me limitaré a decir que su caída me ha hecho recuperar la fe en el sistema británico que su actuación como primer ministro me hizo perder durante bastante tiempo. Pero como bien decía Luis, al final esta es una democracia que funciona, hay unos controles en el Parlamento que al final se lo han llevado por delante. Ramón Pérez Mabra, muchas gracias. Muchas gracias. Carmen de Carlos, muchas gracias. Luis Ventoso, muchas gracias. Hasta ahora el reto de Reino Unido era elegir al nuevo James Bond, ahora tienen uno que no sé si es más complicado, pero también está a la altura. Les informamos en el debate de todo lo que vaya ocurriendo y de todo lo que queda por venir. Muchas gracias.